Jueves 17 de julio de 2025. Emisión número 802 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nuevamente regresamos a los convulsos años de la década de 1980 en las zonas del departamento del Cauca, el Valle y el departamento del Quindío. Y queremos traer hoy un caso de un secuestro más del industrial Juan Martín Carvajal, ocurrido en el departamento del Valle, al mismo tiempo que estaba secuestrado otro industrial muy conocido y de una familia muy apreciada en la región, como ya lo vimos hace un par de semanas, que fue el secuestro del señor Alfredo Grajales. Hoy estaremos analizando en algunos aspectos cómo esa industria del secuestro inició a finales del bandolerismo tripartidista como un método de financiación de todas estas cuadrillas delictivas y tomó una fuerza inusitada para el crecimiento de las guerrillas comunistas antes, durante y después de la inmersión en el narcotráfico y la minería ilegal. El M-19 era en ese momento la cuadrilla de bandidos más populista, con mayor presencia mediática y también con una altísima cuota de secuestros para financiar sus actividades terroristas, a las cuales ya le metían mucho dinero del narcotráfico. El Valle del Cauca, en esa primera etapa más o menos entre 1980 y 1986, sufrió un azote, fue flagelada la ciudadanía vallecaucana por el terrorismo, por la violencia comunista, por los secuestros, las extorsiones, reclutamiento de menores, asaltos a las haciendas, asesinatos de personas y lamentablemente a la comisión que encabezaba el señor Francisco de Rux le pagaron un dineral para que le trajera a Colombia la verdad de lo sucedido allí y lo pasó de soslayo y terminó fue legitimando a los bandidos autores de eso y hoy los tenemos hasta en la presidencia de la República y en el Congreso y de comisionados de paz, embajadores, ministros. Una tristeza esa realidad, pero aquí tratamos de ponerla en contexto para que al país y al mundo no se nos olvide y se sepa cuál fue la verdad de los hechos. Ya está, presidente. Podríamos resumir mediante una fotografía de la época la crítica situación de violencia del grupo narcoterrorista M-19 contra los habitantes de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Quindío en agosto de 1985, cuando ya el señor Belisario Betancourt tenía el sol a sus espaldas y se aproximaban silenciosas las tormentas políticas por el asalto del M-19 al Palacio de Justicia y el deshielo del volcán Nevado del Ruiz. Sí, era ya 10 de agosto, o sea que se cumplían 3 años y 3 días de la permanencia del señor Betancourt en la presidencia de la República y el mismo día que se produjo el secuestro en el departamento del Valle del industrial Juan Martín Carvajal, había viajado el director de la Policía Nacional, el general Víctor Delgado Mayarino, al Valle del Cauca a presidir una ceremonia policial en la cual se condecoraba a 50 miembros de la institución, pero no era una ceremonia normal de rutina ni correspondiente a una fecha específica. Era la exaltación institucional a 50 miembros de la institución de la Policía Nacional que se habían destacado durante los primeros 7 meses del año de 1985 en la defensa de la ciudadanía, repeliendo ataques narcoterroristas del M-19, defendiendo los cuarteles,
capturando bandidos, decomisándoles armas y hasta enfrentándolos y eliminándolos cada vez que cometían esas atroces arremetidas. Por eso no hay cuestionamientos en decir que esta foto tomada en el patio de armas del cuartel de policía en Cali simboliza o resume lo que estaba sucediendo en el departamento, que 50 policías sean condecorados en un solo día por acciones de valor y cada uno proveniente de un municipio diferente del Valle del Cauca, indica que la situación estaba muy crítica y para que fuera personalmente el director de la policía a imponer una medalla que generalmente la hacen los comandantes de departamento, es porque la acción de la policía había sido valerosa y se necesitaba enviarle un mensaje al país de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente, mientras la ceremonia se llevaba a efecto, eh, en la misma región, los bandidos del M-19 estaban secuestrando a un industrial de la familia Carvajal, muy querida en el Valle del Cauca y con un altísimo aporte al desarrollo regional y nacional. Sí, coronel. ¿Por qué se celebró en la Plaza de Bolívar de Bogotá un homenaje especial de parte de las reservas de las cuatro fuerzas a los militares y policías asesinados por los grupos narcoterroristas que para esas calendas acumulaban 3 décadas de barbarie comunista contra los colombianos? Porque por idea del general Alberto Ruiz Nova, eh, que había sido director de ACORE unos años antes, y luego ya estaba en ejercicio del cargo el general Gabriel Puyana García, se ha logrado que el Congreso de la República, perdón, que la Presidencia de la República, en cabeza del señor Belisario Betancur, instituyera el Día del Reservista el 15 de julio. Esa es la fecha del Día del Reservista. No entendemos después por qué se inventaron que el Día del Veterano en octubre. El Día del Reservista fue instituido mediante el decreto 1934 del 15 de julio del 85. Y en ese decreto se estableció claramente que los 10 de agosto se debía celebrar una ceremonia pública en memoria de todos los veteranos y todos los aportes que han dado las reservas a las fuerzas militares, teniendo en cuenta que ese fue el día en que entraron las tropas victoriosas a Santa Fe de Bogotá, encabezadas por el general Simón Bolívar. Esa era la razón por la que se determinó así, pero el decreto tiene firma y fecha del 15 de julio del 85. Parece que a los que crearon la ley del veterano se les olvidó que esa es la fecha, o ni siquiera lo sabían y le pusieron otra fecha, porque desafortunadamente esta disposición quedó en el olvido, pero es una disposición vigente. Fue firmada por el presidente Belisario Betancur. Entonces hicieron un acto en la Plaza de Bolívar en el cual se dieron algunos breves alocuciones, se le colocó una ofrenda floral al busto del Libertador, a la estatua del Libertador Simón Bolívar, la de Tanirani, que está ahí en la Plaza de Bolívar, y luego se entonó un minuto de silencio. Fue un ejercicio muy sencillo y allí pues acudieron muchas personas de las reservas de ese momento, la prensa, y luego pues hicieron una misa, un Te Deum en la Catedral Mayor. Eso fue todo el acto, pero causó mucho impacto por lo que se dijo y sobre todo porque el énfasis de las dos personas que hablaron, el general Puyana y un suboficial que habló en nombre de los soldados y los suboficiales y agentes, hicieron un especial reconocimiento a todos los militares y policías que durante las últimas 3 décadas habían ofrendado su vida eh, o han quedado inválidos producto de la lucha contra el terrorismo comunista y la violencia tripartidista que tanto daño le hizo a Colombia. Eh, Eso estaba sucediendo al mismo tiempo, repetimos, que el M-19
cometía acciones criminales en varios departamentos, las FARC que persistían en que había que hacer diálogos y continuar con el proceso de paz, que era una farsa, entre otras cosas, con el señor Betancourt, seguían secuestrando, robando, matando, destruyendo, y los demás grupos criminales en la misma tónica. Y coronel, ¿cuál fue el contundente mensaje del general Gabriel Puyana García al débil gobernante Belisario Betancourt durante la ceremonia en memoria de los soldados y policías asesinados por las bandas armadas comunistas en diversos rincones del país desde 1950 en adelante? El general Puyana era una persona que hablaba claro y era un poco eufórico para decir las cosas, pero no se ahorró palabras para decirle al señor Belisario Betancourt que era el principal responsable de lo que estaba pasando, porque el alto cargo que él ejercía le demandaba era trabajar por Colombia y no por los bandidos. Le dijo de frente a los congresistas que estaban algunos ahí escuchando y otros ahí en sus oficinas haciendo negocios para seguirse enriqueciendo, les dijo que suspendieran el turismo parlamentario del cual se ha vuelto costumbre, que iban a sesiones una vez y el resto del tiempo se la pasaban viajando con viáticos y haciendo politiquería dentro y fuera del país. Les dijo también que era imposible que mientras por efectos de la violencia y de la falta de presupuesto que lo recortaban a las fuerzas militares, y que era un presupuesto que estábamos aportando los colombianos con muchos esfuerzos, el Congreso de la República siguiera malgastándolo y el presidente haciendo programas que nunca se concretaban porque terminaban era hablando de paz y de paz y de paz y gaste dinero con comisiones en viajes permanentes. Y lo mismo les decía que si queríamos que Colombia se transformara, había que trabajar todos por proyectos concretos y no continuar con ese carnaval de desengaños y frustraciones. Además, les recordó que en ese solo año iban más de 300 agentes de la policía muertos y otra cifra alta de militares de las tres fuerzas, especialmente del ejército, que han caído aquí en combate. Y agregó también que a los conductores políticos, sin importar la ideología, tenían era que cumplir la Constitución y darles soluciones proactivas a favor de los colombianos, porque se requerían era hechos y no promesas demagógicas. Luego utilizó frases del poeta antioqueño Carlos Castro Saavedra, en las cuales decía que para que haya pan, justicia y techo, como techo y compañera, era la única forma de pensar en el pueblo que se estaba gobernando. Eh, para que en la noche los grupos con fusiles no despertaran a los hijos con su habla y que solo en aquella hora el hombre podría sentir que tiene patria. Fue un discurso además muy florido porque hablaba florido el general Puyana, pero los medios de comunicación lo encontraron tan contundente que lo publicaron en las páginas editoriales, algunos de sus apartes, y algunas emisoras también retransmitieron los audios de lo que dijo el general Puyana ese día. Como vemos, era una preocupación que ya tenían las reservas de las fuerzas militares, pero que ha sido imposible desde hace 40 años poderlas concitar por los problemas que ya conocemos. ¿Cuál era el clima de desazón que acompañaba a los habitantes del Valle del Cauca, producto del creciente número de secuestrados en esa región del país? Bueno, el día que fue secuestrado el señor Juan Martín Caicedo, perdón, Juan Martín Carvajal Ley en el Valle, en la ciudad de Cali, los grupos vivos, los empresarios, los dirigentes cívicos, algunos dirigentes de medios de comunicación,
los dirigentes deportivos. Cali se caracterizaba en ese tiempo porque era muy cívica. Después la ciudad se fue descomponiendo y ya eso es un carnaval de intereses y se quedó atrás el espíritu cívico que alumbraba a la Sultana del Valle por allá en los años 70. Convocaron una gran manifestación y convocaron una serie de actividades lúdicas mediante las cuales al unísono los periódicos, El País, El Occidente, El Pueblo y las emisoras enfocaron todo el día domingo sus comentarios editoriales y sus comentarios noticiosos al tema del secuestro. Era aterrador la cantidad de secuestros que ocurren en el Valle del Cauca por parte del M-19, de las FARC y de un montón de grupos criminales que fueron apareciendo en consonancia con el narcotráfico de los dos carteles que ya eran evidentes, el de Cali y el del norte del Valle, y tenían asolada la población. Entonces, estas manifestaciones públicas también le pedían al señor Belisario Betancur y a los politiqueros que cumplieran con su deber. Entonces vemos que era el país en general el que estaba pidiendo soluciones. En Bogotá los militares retirados, en el Valle la ciudadanía en general, pero para los politiqueros, como vamos a ver más adelante, eso eran oídos sordos porque ellos andaban en otros escenarios. El señor Betancur hablando de que la paz no se podía romper y los dirigentes liberales buscando quién sería el candidato que reemplazaba a Belisario desde un año antes haciendo politiquería. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación el secuestro del industrial vallecaucano Juan Martín Carvajal Ley por narcoterroristas del M-19 en el Valle del Cauca en 1985? Bueno, la foto del señor Juan Martín Carvajal Leif apareció en los periódicos, era como se nota un hombre joven, empresario, industrial, ejecutivo, un muchacho estudiado en el exterior, dedicado a trabajar en su empresa familiar que es muy famosa en el Valle del Cauca y en Colombia y le ha prestado un servicio grande a la sociedad con la producción de textos educativos y otros materiales pedagógicos. Eh, Él estaba también, además de su actividad como empresario, impulsando un programa de vivienda social de autoconstrucción por medio de la Fundación Carvajal que tiene la empresa en el barrio El Vallado, al suroriente de la ciudad, que todos sabemos que es una zona difícil, es muy cerca del distrito de Agua Blanca, y él mismo iba y organizaba reuniones con las familias de escasos recursos y estaba participando permanentemente en toda la interacción y escuchaba las quejas, las complicaciones y además el- la gran cantidad de dinero que estaba invirtiendo la fundación y sus aportantes, llevaba otro tipo de soluciones, ayudaba a alguna persona enferma, a alguna persona con dificultades para resolver alguna situación familiar, todo eso lo hacía él personalmente. Pero hasta allá llegaron los bandidos que encabezaba el señor Antonio Navarro Wolf, que luego del atentado que le hicieron quedó en manos de otros bandidos del M-19 y lo secuestraron para extorsionar a la familia Carvajal, porque ellos eran los salvadores del país, igual que hace el señor Petro. Pone a las personas de escasos recursos a sufrir más de lo que ya están y les vende humo y les habla que él está luchando por los pobres, pero al mismo tiempo los terroristas lo que están haciendo es bloqueando cualquier esfuerzo de la empresa privada por ayudar a Colombia. O sea, lo que hace Petro ahora no es nuevo, es la conducta del M-19. Y así fue. En ese momento, pues hubo una reacción grande de los gremios, de la sociedad, y ahí vemos que mientras en la Unión Valle había una manifestación grandísima de ciudadanos de ese municipio protestando por el secuestro del señor Grajales, en Cali, la familia Carvajal y sus allegados también convocaron una gran manifestación de solidaridad, exigiéndole a los terroristas del M-19 que liberaran al señor
Juan Martín Carvajal Leiva. Naturalmente, los bandidos del M-19 no decían nada, se quedaban callados, se daban cuenta del error tan estúpido que habían cometido y de la atrocidad que estaban perpetrando y prácticamente nunca reconocieron que eran ellos, pero sí exigieron el pago de la extorsión que finalmente la desembolsó la familia. ¿Cuál era la situación real y el ambiente político que se respiraba en otras regiones del país, al tiempo que el M-19 llenaba de zozobra y desesperanza a los habitantes del valle mediante secuestros, terrorismo desaforado, extorsiones, reclutamiento de menores y otras atrocidades? Pues ayer veíamos que este sujeto, Gabriel García Márquez, le hizo mucho daño a Colombia, legitimando bandidos y ayudándolos, pero es que había otros que le hacían igual daño. Uno de ellos, que lo nombramos también ayer, Enrique Santos Calderón, publicó un editorial que era muy leído, una página, un comentario editorial que lo titulaba Contraescape, para analizar los 3 años de Belisario Betancur. Y con la mañita del descompuesto ideológico que era, comenzó a decir que había voces en el país que cuestionaban mucho al presidente Belisario Betancur, pero que él, y se autonombraba de una vez un paladín de la democracia y de la opinión contraria, se alineaba con los que defendían a Belisario Betancur, porque quiérase o no, en los 3 años de gobierno que llevaba, había transformado la vida política colombiana. Era un presidente distinto y palabras textuales lo definió como un presidente fresco y de ideas novedosas, a semejante inepto. Y lo resaltó que en lugar de cuestionarlo, lo que teníamos que hacer los colombianos era apoyarlo porque él debería dejar un legado de paz para Colombia. Y por último se lavó las manos y dijo, bueno, estos son los conceptos de ahora, el tiempo lo dirá. Pues el tiempo lo dijo que él lo que era un propagandista del comunismo armado y desarmado y que Belisario Betancur pasó a la historia como el presidente más laxo e irresponsable en el manejo de del orden público, habida cuenta que hoy estamos sufriendo todas las consecuencias de que Belisario Betancur se hubiera arrodillado ante los terroristas buscando un premio Nobel de Paz, algo que nunca quiso reconocer el señor Enrique Santos Calderón, que tanto lo defendía y que ya ahora está en el retiro y próximo a ir al infierno a reunirse con Hugo Chávez y con Belisario a comentar todo el daño que le hicieron a Colombia. Ya tiene más de 75 años, ya es tiempo de que el diablo lo llame a ajustar cuentas. Bueno, por otro lado, en el municipio de Otanche, en la vereda Platanillal, las FARC asesinaron a 3 campesinos y los asesinaron porque no eran miembros de sus cuadrillas o porque no los apoyaban o porque no les entregaban la extorsión que le estaban haciendo a todos los esmeraderos de la región. En Anselma Caldas, en la zona rural de Tabla Roja, eh, 2 bandidos del EPL entraron y pistolearon a 2 agentes de la policía y le robaron las armas. Y en Medellín, en un retén, en una operación urbana, la policía le incautó una gran cantidad de armas y municiones a una red urbana del ELN. Entre tanto, en el Putumayo, la policía pasó el informe anual de que había destruido 2 millones de plantas de cocaína. Y estamos hablando del año 85. 2 millones de plantas de cocaína son varias hectáreas. Y quiere decir que ese hecho se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido durante todo este periodo y hoy tenemos 350.000 hectáreas sembradas de coca en todo el país y el señor Petro habla de que la culpa la tuvo un tubo y que el narcotráfico es culpa del norte y no del sur, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que ese problema viene desde hace rato. El coronel, ¿qué hacía entre tanto el M-19 en Bucaramanga y el ELN en el Huila? Bueno,
En el Huila estaban creciendo las cuadrillas del ELN a la sombra de las FARC. Y como ya lo hemos explicado en episodios anteriores, había una línea de acción del ELN sobre el sector de la agroeconomía, particularmente en el café. Y tenían un segmento que llamaban el segmento cafetero. Entonces habían enviado unas cuadrillas a las zonas cafeteras del Huila, que son varias, a desarrollar ese proceso, ya que mientras las FARC hablaban de paz, podían seguir secuestrando y haciendo otro tipo de delitos y dedicados al narcotráfico, mientras el ELN iba cooptando zonas, como no estaba en diálogos con Belisario Betancourt, cooptando zonas y sembrando la teología de la liberación, con epicentro en la Universidad Surcolombiana de Neiva y con extensión hacia toda la zona cafetera en las dos breñas, tanto occidental como oriental, de paralelas al eje del río Magdalena. Entonces allí hubo un combate con el batallón Magdalena en el sector del Agrado, en la población de Isnos, donde fueron dados de baja dos terroristas del Decomisó Material de Guerra y Comunicaciones. Y esa misma semana había habido otro combate en Algeciras, que también era zona de las FARC, donde han caído cuatro terroristas del M-19, a los cuales les han incautado una gran cantidad de municiones, armas y material de intendencia, así como documentos de interés para la inteligencia militar. Entre tanto, en Bucaramanga, las fuerzas militares y la Policía Nacional hicieron una operación conjunta de planes de registro, de retenes móviles y de revisión de vehículos a las salidas de la ciudad y encontraron que tres bandidos que inclusive pertenecían a la unidad, a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander, eran miembros del M-19 y llevaban una gran cantidad de explosivos y de elementos con un plan escrito que lo llevaban ahí en la mano para causar varios actos terroristas en diversos lugares de Bucaramanga en venganza por la muerte del terrorista Carlos Toledo Plata. Esos delincuentes pasaron a la cárcel, pero muy pronto el señor Virgilio Barco los sacó de la cárcel porque ya estaban en negociaciones de paz con el M-19 y los que quedaron después de que acabó el gobierno de Barco, todos los liberaron en el gobierno de Gaviria porque ya el M-19 no era un grupo terrorista, sino era un partido político y fuera de eso estaba haciendo la nueva constitución de Colombia. Y coronel, ¿cuál fue el show publicitario de la Unión Patriótica y de las FARC con el secuestro de unos ingenieros en Pitarito, Huila, al mismo tiempo que estaban hablando dizque de paz y desarme con los bisoños y torpes negociadores enviados por Belisario Betancourt al a la guarida de Casaverde? Pues resulta que eh, había sido un clamor de muchísimos años en Colombia para el desarrollo que se construyera la vía Pitalito-Mocoa. Existía en algunos tramos, pero no era completa, había caminos de herradura y finalmente el gobierno nacional decidió terminarla y el contrato lo hacían la empresa Conciviles. Para esa época, las FARC ya tenían su segundo partido político, apadrinado oscuro, igual que habían hecho unos años antes con la Unión Nacional de Oposición, que le lavaba la cara al Partido Comunista, atrayendo gente de varias vertientes. Y fuera de eso, las FARC abiertamente invitaban a la gente, o no invitaban, combinaban la gente a que votara por Víctor Pernia, el candidato de la UNO. Ahora se han inventado la Unión Patriótica, pero la diferencia de la UNO y la Unión Patriótica era que la UNO no reconocía ningún nexo con las FARC ni con el Partido Comunista. Decían que ellos eran una agrupación de izquierda que albergaba todas las fuerzas revolucionarias, así se autodenominaban. La UP sí decía de frente que ellos eran el brazo político de las FARC y andaban en todas partes organizando la población
para que se uniera al grupo terrorista y para que tuvieran un partido armado. Esa era la realidad. Entonces, la firma Conciviles pues le daba contratos a personas de las regiones donde estaban trabajando, pero no podía darle trabajo a todo el mundo porque no había tampoco tantas plazas. Por ende, los bandidos de las FARC y la UP, que eran lo mismo allá, organizaron un secuestro y lo llamaron retención y fueron y secuestraron a 30 trabajadores de uno de los campamentos de Conciviles con el argumento de que hasta que no les pagaran todos los salarios a todos los empleados que se han demorado unos días en llegar por alguna circunstancia y no le dieran empleo a todas las personas de la región, ellos no permitirían que se construyera el, más la vía. Obviamente, los arrodillados que enviaba Belisario Betancur a hablar a Casa Verde, allá le suplicaron a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo que echaran para atrás esa orden, porque si no, como cuando iba a ver la carretera. Entonces, de buenas personas liberaron a los 4 ingenieros que tenían secuestrados, pero eso sí les enviaron el mensaje a los demás funcionarios de Conciviles, que era un campanazo de alerta, porque la próxima vez, como dijo Jacobo Arenas, se tomarían medidas más fuertes, o sea, los asesinarían. De esa manera, hicieron otro acto publicitario y le vendieron como UP el mensaje a la ciudadanía que ellos estaban luchando por el pueblo y que esos reclamos los hacían para que le dieran trabajo a todo el mundo, que les estuvieran informando a los bandidos qué pasaba, o si no, ellos tomaban las medidas que hablaba Jacobo Arenas. Pero además, ¿cuál era la aterradora cifra de secuestrados por los mismos grupos narcoterroristas que estaban dialogando acerca de la paz con el laxo mandatario Belisario Betancur? Pues las entidades oficiales tenían una cifra que obviamente era menor, pero era una cifra ya de datos. Y decían que en el solo departamento del Huila iban 18 secuestros extorsivos. Esto naturalmente sin sumar los 30 que tuvieron ahí unos días de conciviles. En Antioquia iban 15, en Cauca 15, en el Valle del Cauca 14, en el Meta 12, aquí en Bogotá había 10 que han sido secuestrados por orden del Tornillo Lozada y de Pablo Catatumbo y de Rodrigo Ganda. En Santander iban 9, en Tolima 8, en Bolívar 8, en Caquetá 6, que si se suman los de Caquetá con Huila, que son eran de la misma región, serían 21. En el Cesar ya iban 4, ya se había descompuesto la situación. En Boyacá 2, en Córdoba 2, en el Putumayo 1, en Sucre 1 y en Arauca 1. Repito, de los que estaban registrados, porque las cifras eran mucho mayores de gente que ni siquiera informaba que le han secuestrado a los familiares los bandidos de las FARC o el M-19 o el ELN o el EPL. ¿Cuál fue el cínico pedido del narcotraficante y terrorista Julián Conrado acerca de la presencia de las fuerzas militares en las montañas del Cesar? Resulta que en esos días era tal la laxitud del señor Belisario Betancur y el arrodillamiento ante los bandidos que prohibió hacer operaciones militares en todo el país. Y los bandidos seguían secuestrando, entonces venía el contrasentido, porque el país reclamaba acciones y ahí fue cuando salió Enrique Santos a defenderlo, con el cuento de que era un gran presidente y que era que ha cambiado la forma de hacer política. Pues claro, que sí la cambió, se le arrodilló a los bandidos y les entregó todo el control de la institucionalidad. Entonces, eh, los bandidos de las FARC estaban en una zona que perfectamente ubicada, que es un pueblo muy hermoso que queda en las estribaciones de la Sierra del Perijá, que se llama eh, Pueblo Bello. Es un sitio muy agradable, queda ahí en la falda, con unas corrientes de agua que bajan de la cordillera muy, ah, muy intensas, y las personas van allí a tomar baños de cuerpo porque es una terapia recibir un chorro de esas cascadas. Pero el problema es que está lleno de bandidos. Y el terrorista Julián Conrado, de quien siempre hubo una larga historia en las FARC,
al extremo que durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue capturado en Venezuela y Hugo Chávez lo tuvo viviendo en una dependencia oficial con el cuento de que él no lo entregaba y luego Maduro tampoco, porque él era un firmante de paz y un poco de insensateces. Y finalmente cuando se firmó el pacto de las FARC, vino a Colombia y fue alcalde de un municipio cercano a Cartagena, y allí fue el primer alcalde de las FARC y fue el primer municipio que visitó Petro para abrazarse y darse los grandes elogios de que la revolución estaba en el poder. Este bandido era conocido en las FARC como el acordeonero de las FARC, porque era el que componía todos esos canciones revoltosas que incitaban a la violencia a ritmo de vallenato, y fue el que participó en una gran cantidad de crímenes en todo el país, y siempre con el cuento de que él era un artista y un intelectual, pero para mandar matar o para robar y secuestrar, si no era artista. Este delincuente en ese momento le envió una carta al presidente Belisario Betancur que las FARC querían la paz en esa región, pero que cómo iban a hacer la paz si ahí estaba el batallón Córdoba, y el batallón La Popa, perdón, presente en esa zona, y entonces que en cualquier momento había un enfrentamiento y que ellos no respondían por lo que podía pasarle a las tropas. O sea, había que tenerles miedo porque era que el terrorista Julián Conrado estaba bravo y podía matar soldados, y Belisario Betancourt naturalmente paró las operaciones. Entonces, ¿cuál fue el Turbaco. desleal? Entonces, ¿cuál fue el desleal anuncio contra Colombia y sus soldados por parte del presidente Belisario Betancur en la base militar de Tolemaida mientras estaban ocurriendo estos hechos acabados de relatar? Razón por la cual el general Gerardo Ayer Bechao se retiró de la Comisión de Paz del Gobierno Nacional que dialogaba con estos narcoterroristas. Fue una afrenta, fue un irrespeto a Colombia y a las fuerzas militares lo que hizo Belisario Betancourt allá, el mismo día que el país estaba publicando por todos los medios que en Cali habían secuestrado al señor Martín Carvajal, que estaba secuestrado el señor Grajales, que el M-19 le habían abortado un plan terrorista en la ciudad de Bucaramanga, que las FARC habían asesinado a tres campesinos en Otanche, Boyacá, que en la costa atlántica el terrorista Julián Conrado estaba amedrentando al gobierno. Eh, el ministro de Defensa había llevado a Belisario Betancur a inaugurar unas casas fiscales y una granja que hicieron en la 10ª Brigada las fuerzas militares con recursos propios de lo que llaman el fondo interno, dineros que se recogen por pago de escoltas y otros ingresos que tienen las fuerzas militares eventualmente. Se ha destinado para la construcción de varias viviendas fiscales para oficiales y suboficiales, y también para la construcción de una granja en la cual se pretendía hacer unos cursos para los soldados en coordinación con el SENA antes de ser licenciados. Entonces el señor Belisario Betancur lo llevaron fue a que inaugurara esa obra, no lo llevaron a que hablara politiquería ni a que le faltara el respeto a las fuerzas militares. Pues le importó un pepino que lo llevaran a esa inauguración de las obras, y a duras penas se refirió a la importancia de que los oficiales y suboficiales tuvieran una vivienda digna. Eso lo dijo a regañadientes sin una sola frase, y de resto su largo discurso que echó allí fue elogiando a los terroristas y que él era el presidente de la paz y que Colombia lo que necesitaba era una paz, y que eran 3 años que no le han sido suficientes, pero que él conminaba al nuevo gobierno que hiciera lo que tuviera que hacer para que hubiera paz, que los bandidos no eran malos, que era una situación que el país la presentaba así, que le seguiría abriendo los brazos para que se incorporaran a la legalidad, que él como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía le daba la orden a los soldados de estar atentos, a ser muy proactivos a recibir estos bandidos, que mm, también les daba la orden de que garantizaran con todos los esfuerzos posibles que la oposición, especialmente el Partido Liberal, tuviera no solo la convención que estaban realizando en esos días en completa paz y tranquilidad y seguridad, sino que también la que vendría en breve
del Partido Conservador y que se prepararan para las elecciones venideras a hacer hasta el último sacrificio para que a ningún dirigente político le pasara nada. No hablaba de que a los soldados les pudiera pasar algo, no, a ningún dirigente político le pasara nada. Y sus respuestas eran veladas porque el general Augusto Moreno Guerrero, que era el comandante general de las fuerzas militares, había dicho el día anterior ante los medios de comunicación que el M-19 era un grupo terrorista y criminal que había incumplido ya la primera parte de la agenda y que se había regresado a delinquir y que seguía secuestrando, que él como comandante general lo que daba era la instrucción a los soldados que con esos bandidos no había nada que hablar sino combatirlos. Entonces Belisario Betancur, con la misma sorna con que le dijo al general Andazábal que los generales no deliberaban ni intervenían en política, volvió y lo dijo, esta vez con menos vehemencia, pero dándole a entender al general que estaba ahí sentado al lado de él, al general Moreno Guerrero, que no se metiera en política, porque él, como dijo Samper, aquí estoy y aquí me quedo. Y por último le agregó de manera sarcástica, como hacen los politiqueros cuando quieren mandar los mensajes velagos, palabras textuales. No permitiremos que ningún funcionario público, ni del ámbito nacional, departamental, ni municipal, tenga un comportamiento que no sea de ecuanimidad, de imparcialidad, de objetividad, para que sean nuestros compatriotas quienes autónomamente escojan a sus representantes. Estaba diciéndole de una vez también al general que cumpliera con su función militar y que no interviniera en política. Eso era lo que estaba diciendo ahí. Entonces, el general Ayer Bechaus, que le había aceptado la nominación para ser parte de quienes iban a arrodillarse en Casa Verde ante Tiro Fijo, publicó una carta en la cual también le faltó más perrenque al general Ayerbe de decir que renunciaba era por esa doble moral de Belisario Betancur y lo que dijo era que el señor Betancur tenía una intención muy grande, que le quedaba un año, que él por motivos personales no lo podía acompañar, pero que de corazón le deseaba que saliera adelante, o sea, otra carta politiquera como hacen en esos escenarios, en lugar de salir y decir claramente lo que tenía que decir como general de la República. Esto es una farsa, yo vine a acompañar algo que no funcionó y mejor retiro mi nombre. Le faltó carácter al señor Ayer Bechaus para haber dicho eso, pero por lo menos se retiró de esa farsa. Claro, le abrió el espacio para que Belisario pusiera a otras personas afines a él en el hueco que quedaba. ¿Cuál era la principal preocupación del Partido Liberal en ese momento histórico que era tan caótico para el país? Ahí vemos la foto, la copia fotostática de la página 1 del sábado 10 de agosto de 1985 del periódico El Tiempo, que como vemos aquí en la parte superior, en la época costaba 40 pesos, era la edición número 25.915 del año 75 de publicación de este periódico y constaba de 72 páginas y 7 secciones y resaltaban su logo de que estaban afiliados a la CIP y a diarios, que allí habían pagado la tarifa postal y que este periódico llegaba a las regiones por Avianca y Aerosucre. Todo eso lo ponemos de ejemplo para decir que es una prueba fehaciente de la irresponsabilidad de la dirigencia política, porque vemos las tres noticias importantes que aparecen en primera página. No hablan de los policías muertos en el Valle, no hablan de los secuestros de los ciudadanos que le traían progreso y desarrollo al país, no. Era hoy hay convención liberal y se escoge el candidato a la presidencia de la República y aparecía Virgilio Barco hablando politiquería. No me he dejado ni me dejaré manipular. Y el gran anuncio que eso se realizaría en el Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, aquí en la zona central de Bogotá, y que asistirían los expresidentes de la República, mejor dicho. Ahora sí, el país iba a enderezar porque se iban a reunir todos los expresidentes de la República, Gerard Restrepo, López Miquelsen, Turbay Ayala, Darío Echandía. No hecho, la crema y nata de los que le han hecho daño al país iban a reunir en la Convención Liberal, supuestamente a trazar las directrices y a legitimar lo que ya era un secreto a voces, la candidatura del señor Barco.
En segunda medida, la Dirección Nacional Liberal, que estaba integrada por los mismos que han hecho parte de la violencia tripartidista de los años 60 y que le habían connivido todo lo que Belisario Betancur hacía en el Congreso, o le han connivido desde el Congreso, para ser más claros, todo lo que Belisario Betancur hacía, y fuera de eso tenían en el periódico El Tiempo a personajes como Enrique Santos, legitimando el bandolerismo y legitimando el desgobierno de Betancur. Entonces decían que como Dirección Nacional Liberal denunciaban la terrible desprotección de las vastas zonas rurales. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, había coherencia en lo que estos tipos decían y hacían. Su periódico El Tiempo, que era el, el órgano de difusión oficial del Partido Liberal y de la Dirección Nacional Liberal, no cuestionaba absolutamente nada de los errores de Betancourt y por el contrario lo ponía como el atleta de la paz. Y los directivos del Partido Liberal criticando, o sea, la repetición de lo que ha ocurrido en épocas anteriores, en ese contubernio por mantenerse en el poder. Pero el gran noticionón del día y al que le dedican 2 páginas interiores completas, una a la entrevista y 2 a las explicaciones escritas, que ya lo hemos dicho, este sujeto escribía muy largo, de Carlos Lleras, que ahora sí anunciaba su retiro de la política. Ya sentía también que estaba llegándole la hora de acercarse al infierno y entonces decidió no participar más en hacerle daños directos a Colombia desde la política. Y entonces anunció su retiro. Entonces, como vemos, 3 noticias, todas completamente alejadas de la realidad que vivía Colombia, pero eso sí, con los actores principales de los que querían seguir desgobernando. Y hoy vemos lo mismo. Ya son 86 hoy porque ya el señor Abelardo de las Priella levantó la mano. Entonces, hasta hace la semana pasada eran 85, hoy son 86 que dicen que quieren desgobernar a Colombia. Mientras el campo está lleno de sangre y violencia en el país, zonas donde no se puede entrar porque los bandidos son los que mandan, el narcotráfico disparado, entonces los politiqueros andan pensando en el candidato del 2026 y hace 40 años pasaba lo mismo. La gran noticia era que el señor Lleras Restrepo anunciaba el retiro de la política, como si al país le importara eso. Mejor que se hubiera retirado para que no hiciera más daños, pero esa era la preocupación de los medios de comunicación y no lo que estaba pasando en las zonas regionales y rurales. Con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandoleros del M-19 durante las aciagas décadas de 1970 y 80, guardemos un minuto de silencio.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la farsa de paz del grupo narcoterrorista M-19 con el gobierno de Belisario Betancur en los años pasados, e incluida la oleada de terror en el Valle y el Quindío durante el año 85? Es completamente improbable, imposible que haya algún asomo de claridad con el señor Petro. La razón es uno de los terroristas que tenía asolado al Valle del Cauca y al Quindío con todos los secuestros y todo ese accionar delictivo era Oti Patiño. Y hoy Oti Patiño es el jefe principal de los negociadores de paz. Uno se pregunta qué paz puede traerle al país con otro grupo terrorista similar al que él integró, una persona que gran parte de su vida la dedicó a hacerle daños a la industria, al comercio, al transporte, al desarrollo nacional y a los empresarios que propugnan por por el crecimiento integral del país. Pero además de eso, el discurso del señor Petro, como los dinosaurios y los dromedaurios que se quedó en el pasado, cada vez que abre la boca es para ofender, para generar enfrentamiento, para generar presiones políticas y psicológicas contra sus adversarios, contra quienes no comparten su ideología terrorista y su ideología totalitaria, pues menos hay aclimatación para la paz. Pero es que los hechos, ya no solo los discursos del señor Patiño y de Petro, sino los hechos de las bandas armadas que continúan inmersas en narcotráfico y asesinando colombianos, y cometiendo desmanes, inclusive, como se está demostrando, hasta el intento de asesinato de un precandidato presidencial por parte de grupos terroristas y la complicidad que tienen con la narcodictadura de Venezuela. Es absolutamente ilógico pensar que en lo que le queda de desgobierno a Petro va a haber siquiera una aproximación de paz. Sigamos con su comentario analítico, mi Cornelio. Mi titular para el día de hoy dice lo siguiente. Hablando del secuestro, por ejemplo, ¿el delito se castiga o simplemente se perdona y olvida? ¿Para qué justicia? Algo a lo cual en una sociedad capitalista como la nuestra estamos expuestos es manejar la propiedad privada, poniendo a producir, acumular capital y obtener ganancias de esta combinación. Todos gozamos de estos beneficios, pues ese beneficio individual del que gana más, el que más produce, hace hasta de nuestros humildes hombres del campo candidatos a sufrir los peores vejámenes que se pueden recibir cuando se es privado de la libertad, culminado a una retención o plagio contra su voluntad, y qué triste reconocerlo, para alimentar ambiciones de fracasadas ideologías o simplemente cubrir las necesidades parasitarias de delincuentes, terroristas, criminales y cuanto calificativo retrógrado y violento se les pueda dar a aquellos que solo saben hacer eso y nada, teniendo que robar o quitarle a los demás que se la ganan con el sudor de la frente y con toda la legalidad del caso. El episodio de hoy en la memoria histórica es una clara demostración de apología hacia el secuestro en familias adineradas, pero también clasifica en las personas con pocos recursos que terminan perdiéndolo todo en procura que sus familiares regresen vivos, lo cual algunas veces tiene ese final alegre, pero en una gran mayoría hay un entorno familiar que, a pesar de haber pagado, siguen esperando el regreso
de sus seres queridos cautivos. El secuestro ha evolucionado no solo en la cantidad, sino también en la crueldad de los secuestradores, como ha sido conocido por las FARC y el despegue de allí del M-19. Estadísticas recientes demuestran cómo durante los primeros meses del 2025 ha habido un incremento del 1.200% en esta práctica. Y si vemos que el gobierno de izquierda practicante de estos vejámenes está en el poder y poniéndole piedras al zapato para torpedear la acción de la fuerza pública para combatirlo, junto con otros delitos como la extorsión y el asesinato, con la mal llamada paz total. En la época de los hechos no existe diferencia alguna con lo actual. Los politiqueros de turno organizan mesas de negociación para una oferta de amnistía, entre paréntesis, perdón, dando todo, mientras el M-19, que también estaba en la mesa en Cali, daba continuidad a su carrera delictiva terrorista, organizando el Batallón Omédica y cualquier otra cantidad de delitos atroces que les garanticen su financiamiento con más y más secuestros, unos sobre otros, sin explicación alguna y con la plena seguridad que a pesar de los hechos y las evidencias, nada les va a pasar. Todo porque los politiqueros permanecen a la expectativa de hacer promesas de cambio y fin del conflicto, pero cuando llegan al poder, nada cumplen y la vida sigue igual o peor de riesgosa para el pueblo, pues sus intereses solo están relacionados con lograr los votos. He aquí el dilema. ¿Existe la justicia? ¿Para qué? ¿O esa es para los de Ruana y para perdonar y olvidar? Vemos cómo afanosamente cambian las leyes a propia conveniencia y sobre quienes efectivamente no debe surtir efecto por ser los causantes o autores de los delitos y por las buenas o por las malas, como dicen a rajatabla. Analizando el fin o lo que se ha visto como logro de las mesas de negociación, es que los delitos se siguen presentando y con el pasar del tiempo, nuestros paisanos olvidados y los delincuentes fortalecidos nos imponen cambios que van desde lo cultural hasta lo legislativo y mucho más. Por eso, he aquí el interés de personajes siniestros como los actuales que están en el alto gobierno. Hay que echarle borrador a toda esa historia y la verdad verdadera es cambiada o tergiversada, socavando mentes de jóvenes, especialmente con criminales convertidos en héroes como el del sombrero, el de la toalla o el de la boina estrellada, pues no hemos sido capaces de defender los verdaderos, aquellos que nos dieron la libertad verdaderamente. Ni qué decir de las propuestas para cambiar la ley y la constitución. Si hubo una asamblea constituyente con una nueva constitución, ¿por qué a los pocos meses ya habían propuestas de cambio y hoy quieren variarla toda? Acá va nuestro nuevo primer titular, hablando de secuestro. Por ejemplo, ¿el delito se castiga o simplemente se perdona y olvida? ¿Para qué justicia? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi colega, muchas gracias. Sí, la impunidad, en síntesis de todo esto, es la que ha permitido que, como usted mismo lo dice, la situación sea igual o peor
que hace 40 años. Es desastroso lo que nos pasa. Y ahí vemos con el carnaval de candidatos, candidatas, hoy decíamos subimos a 86, con uno que cayó en paracaídas y que de una vez viene con la bendición del jefe y seguramente va a opacar a los otros y ahí veremos esa, ese agarrón de perros y gatos, porque ¿por qué ese y no yo si yo estaba antes? Ahí veremos. Colombia parecería, como dijo Simón Bolívar, que está perdida por dos generaciones, pero parece que son 2 milenios de generaciones, porque no cambia esa descomposición moral de todos, absolutamente todos los dirigentes. Después del espectáculo tan bochornoso que hizo el señor Petro antenoche, en evidente estado por efectos de alguna sustancia alucinógena, hablando incoherencias e insensateces en un consejo de ministros, se esperaría que la oposición tuviera alguna respuesta más seria y la respuesta es otro candidato presidencial, que ese sí llegó a salvar el país. Increíble. Feliz día para todos. Nos vemos esta noche con nuestros análisis académicos y mañana continuaremos nuevamente con más episodios de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias, Gracias y Víctor.